Le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Les agradecemos que siempre tengan a bien el poder conectarse, el poder revisar los estudios que subimos semana a semana. Quizás a veces se nos complica un poco y no podemos estar en vivo, pero puntualmente estaremos ahí en las retransmisiones de lo que estamos analizando. Así que muchas gracias por seguirnos. A los que nos siguen de otros países, gracias por poner en su corazón el buscar de la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces en nuestros propios países no encontramos un lugar donde poder congregarnos, así que eres parte de la iglesia de Cristo en nuestro espíritu y te congregas junto a nosotros cada vez que estamos en línea en internet, y le damos gracias a Dios por esta herramienta tan maravillosa que es el internet, que para muchos puede ser algo malo, pero para la iglesia en este tiempo y la comunicación de la palabra de Dios ha sido una herramienta increíblemente buena. Así que le damos gracias a Dios por las personas que se dan cita en ver estas transmisiones. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios y le dices gracias porque tu palabra se está difundiendo, Señor? Amén. Y pues seguimos. Vamos a ver rápidamente, tratar de terminar hoy con esta miniserie titulada El cristiano y su vida de obediencia, que empezamos a ver hace 15 días. Hoy es la tercera parte, pero vamos a hacerla muy brevemente, esperemos. Y vamos a tratar de comenzar otra miniserie en base al estudio del discipulado. Todo lo estamos viendo a grandes rasgos y este estudio se va a titular El cristiano y su vida de santidad. Así que si estás apuntando puedes poner el título. Es la tercera parte del cristiano y su vida de obediencia y vamos a empezar con el cristiano y su vida de santidad, o el cristiano y su relación en la santidad. Así que bueno, solamente para recordar un poco de lo que estábamos viendo anteriormente, la semana pasada estábamos analizando la vida de obediencia en el cristiano y concluimos que obedecer a medias no es obedecer, obedecer cuando yo quiero no es obedecer, obedecer es hacer y pensar todo lo que Dios me ha mandado hacer, que no hay tal cosa como creyente que no se congrega, que no hay tal cosa como creyente que sí participa, pero que, verdad, de alguna manera aún no de la manera en que Dios lo pide. Dios dice, obedece y obedeces en todos nuestros sentidos. Hablábamos en San Juan 15:15, lo apuntamos, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entendimos entonces que el amor de Dios implica el guardar los mandamientos de Dios y vimos a grandes rasgos algunos mandamientos no implícitos o no escriturales, tal cual como los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, que la gran mayoría no lo sabemos, ¿verdad? Estos que dicen que no codiciarás la mujer de tu prójimo, amarás a Dios sobre todas las cosas, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Llega Jesús, los resume en 2 en el Nuevo Testamento: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo. Bueno, cuando amas a Dios por sobre todas las cosas, estás diciendo que amas a Dios por encima de tu empleo, amas a Dios por encima de tus hijos, amas a Dios por encima de tu negocio, amas a Dios por encima de todas las cosas. Y cuando amas a Dios por encima de todas las cosas, comenzarás a obedecer. Es por eso que cuando tú amas a Dios, vas a vivir una vida de santificación, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y día tras día cumplirás más y más los mandamientos que Dios nos ha llamado a cumplir. Pero la persona que no cumple los mandamientos, San Juan, o la primera carta de Juan nos dice en el capítulo 5, lo puedes leer de tarea, que aquel que dice amar a Cristo pero que no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Una persona que dice ser cristiano pero que no ama a Dios y que no cumple sus mandamientos, o que peca deliberadamente, que hace un hábito del pecado, es un cristiano falso, es una persona que se engaña a sí mismo. Hemos visto también la semana pasada que ningún hombre de Dios ha sido bendecido sin obedecer. Vimos la vida de Abraham. ¿Ustedes recuerdan la historia de Abraham? Este hombre que Dios le llama a hacer un sacrificio y le dice, sube al monte y he aquí que yo y el muchacho adoraremos. Es la primera vez que se utiliza la palabra adorar en el Antiguo Testamento, y la adoración se relacionó no con música, no con pianos, no con guitarras. La adoración se relacionó con un sacrificio. Y entonces Abraham va con su hijo, ¿verdad? Sin saber dónde iba a estar el cordero para poder sacrificarlo, el sacrificio, y llegando a la cima de este monte, cuando estaba a punto de clavar la daga en su hijo, Dios envía a un ángel a decirle, espera, porque ya Dios
proveyó el sacrificio. Pero vemos la vida de este hombre, que él estuvo incluso a punto de sacrificar a su hijo por mandato de Dios, para probar Dios la fe de este hombre. Y este hombre, al probar su fe y al salir victorioso en cuanto a la prueba de la fe, Dios le llama su amigo. Es una de las pocas personas que dice que caminaron con Dios, que fueron amigos de Dios, porque él obedeció. Otra persona es Moisés, ¿verdad? Este es el líder más grande que ha habido en toda la historia, en toda la historia de la humanidad, desde los primeros comienzos de las culturas. Vimos el éxodo más grande de toda la humanidad, cuando el éxodo, ¿verdad? Cuando los judíos salieron de la tierra de Egipto y caminaron hacia el desierto. Entonces a Moisés obedeció. Otro de los que obedecieron fue Pablo, y así podemos ver muchos ejemplos que si tú quieres ser bendecido, tenemos que obedecer. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Dígame amén. Creo que a todos nos gusta la bendición, a todos nos gusta estar bendecidos, a todos nos gusta tener un buen trabajo, una buena casa, buen ingreso, etcétera, etcétera. Pero para poder tener la bendición de parte de Dios tenemos que obedecer. Di conmigo: para poder ser bendecido, tengo que obedecer. ¿En qué áreas tenemos que obedecer? Es con lo que vamos a terminar el día de hoy. ¿Cómo tengo que obedecer o en qué áreas tengo que obedecer? En primer lugar, la obediencia del cristiano tiene que empezar por los padres. Apunta en tu libreta: obediencia a los padres. Esto creo que va muy dirigido a los hijos, a los adolescentes. Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos habla acerca de esto. La obediencia a los padres. Gálatas 6, versículo 1. Va a estar delante de ustedes en la pantalla, así que le doy lectura. Dice de esta manera Gálatas 6:1: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amados santos de Dios, aunque nosotros no creemos en la paternidad espiritual, como hoy algunas iglesias enseñan, que hay padres espirituales y madres espirituales, ¿verdad? Esto no es bíblico. La Biblia nos dice que a nadie llamemos padre, sino a uno que está en los cielos. Ciertamente nosotros como líderes ejercemos una autoridad similar a la de un padre con un hijo. Por lo tanto, aquí la iglesia de Gálatas estaba siendo reprendida, y le decía el apóstol Pablo a la iglesia: si alguno de la iglesia es sorprendido en algún acto de pecado, los líderes tienen el derecho otorgado por Dios de reprender. Hoy en día, tristemente, esto no es así. Cuando un pastor llega a reprender a un congregante, ¿verdad?, empiezan a enojarse, terminan quizás yéndose de la iglesia, terminan juzgando igual al pastor de alguna manera. Pero tenemos que entender que la obediencia también requiere sumisión a las autoridades que Dios ha colocado. Es una imagen de la paternidad, aunque no decimos que hay padres espirituales. En segundo lugar, en Colosenses 3:20, vamos rápidamente. Colosenses 3, versículo 20. Colosenses 3:20, ¿todo lo tenemos? ¿Me dicen amén? Dice de esta manera: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Subraya ahí la palabra en todo, por favor, porque vamos a analizarlo un poquito más adelante. Porque esto agrada al Señor. Ok, obedecer a sus padres en, porque esto ¿qué hace? Ok, el primer punto es obedecer entonces a los padres. Es uno de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Quieres vivir una vida larga? ¿Quieres llegar hasta los 80, 90 años derechito, ¿verdad? Con tu vista lúcida, con tu mente lúcida. El punto o el requisito que Dios te pide, aparte de cuidar el templo del Espíritu Santo, es honrar ¿a quién? Para tener una vida larga y abundante. Sé que hay otros remedios, ¿verdad?, que ahí por ahí venden para la eterna juventud, pero la Biblia nos dice que si quieres vivir de una manera prolongada, no es lo que te tomes o lo que te untes, es lo que haces. Es tu actitud de obediencia para con tus padres. El segundo punto de obediencia donde el cristiano tiene que obedecer es obedecer a mis jefes. ¿Cómo voy a obedecer a mis jefes? ¿A poco la Biblia lo dice? Efesios 6, acompáñenme por favor. Efesios capítulo 6.
Y vamos a entender que la Biblia fue escrita en un contexto donde ciertamente había una cultura un tanto diferente a la nuestra, así que no se asombren si de repente escuchan palabras extrañas como esclavo, siervo. Ahora ya en nuestro estudio de Romanos hemos estado analizando estas palabras, qué significan. ¿Qué les dije? Efesios. Sigo en Gálatas. Efesios 6, del 5 al 6. ¿Todos estamos ahí? Dice de esta manera: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, ¿como a quién? Como a Cristo mismo. Amados santos de Dios, una vez escuché de un empresario cristiano que estaba dando una, podemos decir, una cátedra acerca de cómo emprender un negocio, y este pastor cristiano decía: hermanos, tristemente yo no contrato cristianos en mi empresa. Y muchos se quedaron sorprendidos y dijeron: ¿pero por qué? Y dijeron: es que los cristianos son las personas que más fallan. Los cristianos son las personas que más faltan. Los cristianos son las personas que más abandonan el trabajo. Los cristianos son las personas que, aunque dicen vivir íntegramente, son las que más provocan contiendas dentro de mi empresa. Claro, él estaba hablando de cristianos entre comillas, por supuesto, porque un verdadero cristiano aquí nos manda a que obedezcamos. Un verdadero cristiano obedece a estas autoridades que Dios ha puesto, en este caso a los jefes. Aquí les llama amos, pero traducido quizás a un idioma actual se refiere a los jefes. Entonces el cristiano tiene que obedecer también en su empleo. No tiene que ser imagen de rebeldía, no tiene que ser imagen de anarquía, sino tiene que ser el primero en cumplir sus obligaciones. Tú en tu trabajo cumples tus obligaciones. Tú en tu trabajo eres ejemplo a los demás de esta vida transformada, de esta vida cambiada. Pues esto debería de ser así. El tercer punto donde el cristiano tiene que obedecer es obedecer a nuestros líderes espirituales. Hebreos 13:17, acompáñenme por favor. Hebreos 13:17. Cuando lo tengan me dicen amén. Obedecer a nuestros líderes espirituales. Hebreos 13:17 dice de esta manera. ¿Estamos ahí todos? ¿Y con quiénes estuvo él? ¿Sí estamos ahí? No, ¿verdad? Hebreos 13:17, estoy mal yo. Ok, ahora sí. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que el cristiano, que cuando un líder le manda a hacer algo y comienza a decir: ay hermano, pero es que esto, pero es que aquello, pero ¿por qué no manda a Pancho? ¿Por qué no manda a Juanita? Pero es que no es mi ministerio, pero es que a mí no me gusta, etcétera, etcétera. La Biblia nos dice que estamos viviendo en un espíritu de rebelión. El cristiano debe de obedecer también a sus líderes espirituales, y debe de hacerlo ¿cómo? Con alegría, amados santos de Dios. Dice: para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando lo hacemos con alegría y no quejándonos, es provechoso. Pero cuando lo hacemos sin alegría, porque no tengo ganas, pero me mandó el pastor y lo voy a hacer, y ahí aviento las charolas con el jugo, ¿verdad? Que va a haber la cena del Señor, pues ahí está, ¿verdad? Compré, aunque sea de la Great Value, que es, ¿verdad? Ya para que digan, ¿verdad? Que ya hice algo, pero todo de mala gana. Compraste pan, ¿verdad? Del que venden de a kilo, etcétera, etcétera, y todo eso. Llegas a la iglesia nada más por cumplir. La Biblia dice que esto no es provechoso. Entonces la Biblia dice que cuando tú obedeces a tus líderes espirituales, ganas. Es provechoso para tu vida. Cuando tú lo haces de corazón y dices: gloria a Dios que el pastor me pidió, ¿verdad?, que abriéramos un Betel. Gracias a Dios que el pastor me pidió que hoy participáramos con la Santa Cena. Gracias a Dios que el pastor hoy me invitó a formar parte quizás de algún ministerio, etcétera, etcétera. Me dio la tarea quizás de llamarle a una hermanita, o quizás, ¿verdad?, X circunstancia. La vida de la persona a la cual se le encomendó la tarea debe de ser una vida alegre, una vida a la cual esté contenta por lo que se le ha mandado a hacer, porque esto aprovecha a su vida, amados santos de Dios. Otro de los ejemplos que podemos ver aquí es en Primera de Tesalonicenses. Acompáñenme por favor, hay unos libros atrás de Hebreos, váyanse despacio.
Está Hebreos, después encuentras un libro extraño que se llama Filemón, Timoteo, y después encuentras Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo de 12 al 13. ¿Yo qué voy a obedecer a mi pastor si no obedezco a mi mamá?, dicen algunos. Bueno, mira lo que dice Tesalonicenses 5 del 12 al 13. Os rogamos. ¿Qué significa rogar? Pedir con súplica. Hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os... ¿Qué reconocer? Bueno, la palabra reconocer en su más sencillo significado es ver algo entre las demás cosas. Ah, mira, ya lo reconocí. Ah, ya reconocí al hermanito porque lo conozco quizás por la nariz. Ya reconocí al hermano porque lo conozco igual por las orejas, ¿verdad? Eso es reconocer en su más esencial significado. Pero aquí la palabra reconocer no está significando eso. Otra manera de reconocer, por ejemplo, lo utilizamos en una frase: reconocer su trabajo. ¿Qué significa eso? Cuando decimos yo reconozco tu trabajo. ¿Cómo? Esfuerzo. ¿Está bien? Pero no nada más es decir está bien, sino es ser apoyo, porque yo reconozco que él trabaja, porque yo reconozco que él vela. Por ejemplo, cuando yo reconozco que mi padre ha sido un buen padre y hay un espíritu de gratitud en mi vida, ¿qué es lo que hago? Trato de agradarle, ¿verdad? Me lo invito a los tacos. Ay, sí, ¿no? Procuro que tenga un buen día. Procuro no estar, ¿verdad?, en discusiones con él. ¿Por qué? Porque reconozco que es ¿qué? Un buen padre. Yo escuché alguna vez un hermano que decía, ¿verdad? Y decía así: qué tristeza que la iglesia haya inventado el día del pastor, porque eso no es bíblico, ¿verdad? Ah, qué bonito. El hermano, ¿verdad?, incumplía en ser un buen esposo, pero sí buscaba que el día del pastor no fuera bíblico. Cuando se instituyó el día del pastor fue ¿por qué? Porque la iglesia reconocía ¿qué? El trabajo de los pastores. Decían y dicen, ¿verdad?, en Estados Unidos el ser pastor no es simplemente, ¿verdad?, algo como lo vemos aquí. En Estados Unidos el ser pastor es un empleo más. El ser pastor se estudia en una universidad. Hay universidades, ¿verdad?, muy prestigiadas en Estados Unidos donde las personas estudian para ser pastor. Y se cree que es la segunda profesión más difícil en Estados Unidos de Norteamérica, el ser pastor, porque el ser pastor incluye muchas áreas, amados santos de Dios: psicología, consejería, visitación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta de limpieza la hacemos a veces. Andamos lavando tazas, andamos acomodando sillas, así también oramos, así también estudiamos, así también visitamos, así también hacemos un sinfín de actividades por la iglesia. Y muchas veces la iglesia, en un espíritu de arrogancia, en un espíritu de falta de gratitud, no reconoce lo que hace el pastor, sino por el contrario ve solamente en qué está mal, en qué está flojeando, en qué está cayendo, ¿verdad?, para señalar y decir: ah, mira, si yo fuera pastor. Yo siempre les digo a los hermanos, una vez tuve una plática con un hermano que terminó yéndose de la iglesia y me decía: hermano, es que si yo fuera pastor. Y le dije: hermano, me gustaría que Dios lo llamara al pastorado. Me gustaría que usted abriera una congregación y fuera lo difícil que es, como hermanitos como usted vienen en un espíritu de falta de amor, de mucha arrogancia en contra de nosotros, pero es hasta que se vive dentro del pastorado que uno se da cuenta de lo difícil que es el ministerio, de los problemas tan grandes que nosotros enfrentamos como líderes. Porque quizás ustedes como iglesia llegan a tener algún problema y la iglesia está con ustedes, los apapacha, los pastores oran por ustedes constantemente, estamos velando por ustedes, pero cuando uno se siente mal, muy pocas personas vienen y le dicen: pastor, ánimo, no está solo. Muy pocas personas, cuando el pastor se enferma, vienen y le dicen: hermano, mire, tenga para los pasajes. Muy pocas veces, cuando el pastor está triste, vienen y le dicen: hermano, mire, no se preocupe, vámonos a ver una película. Muy pocas veces la iglesia reconoce a sus pastores. Y la Biblia nos manda no solamente obedecer, nuevamente para que vean que no lo saco de contexto, dice 5 del 12 al 13, hermanos, os rogamos. Aquí Pablo decía: hermanos, no sean así. Les ruego, por favor, que reconozcan el trabajo de los que trabajan entre vosotros y que presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis como, ay, como el pastor gordito.
sí vamos con el pastor gordito de ahí, ¿verdad? ¿Quién sabe de dónde salió? Está re chistosito el hermano, pero pues es la iglesia más cercana que encontré, ¿verdad? No, dice que los tengamos en mucha estima y amor. ¿Por causa de qué? De su trabajo, por causa de lo que ellos hacen. Amados hermanos, gracias a Dios yo no soy pastor, yo soy maestro de la palabra, pero la palabra nos invita, amen a su pastor. ¿Cuántos aman a su pastor? Ahora reconozcan su trabajo. Que decimos, sí, yo lo amo, ¿verdad? Pero de eso a que yo reconozca su trabajo hay un abismo, amados santos de Dios. Decía este hermano, ¿verdad? Ay, no, esos pastores. Una vez creo que te festejaron tu cumpleaños aquí en la iglesia y una hermana trajo una comidita. ¿Qué problema se aventó en la noche esa hermana con el hermano por haber traído comida? ¿Cómo que le estás llevando mi comida al pastor? Que ese pastor se vaya y que trabaje, ¿verdad? Y que busque su comida. ¿A qué grado ha llegado la iglesia, amados santos de Dios? ¿A qué grado ha llegado la iglesia? Cualquier persona, ¿verdad?, que te brinde un servicio, la persona no escatima y da, ¿verdad?, la retribución debida a este servicio, cuanto y más cuando un líder ama el evangelio y lo hace por amor. Porque hay miles de pastores que lo hacen por el dinero. Hay miles de pastores que lo hacen por el puesto, por renovar su parque vehicular, por renovar su closet. Y se ve a leguas cuando un pastor sangra a la congregación. Cuando un pastor dice, a ver, todos levanten la mano, ¿quién va a dar de a 3,000 pesos? Vamos a pactar con el Señor. Y la gente, amén, gloria a Dios. Es que el pastor necesita un nuevo coche. Aleluya, que el pastor no ande, ¿verdad?, caminando, pobrecito. Y que el pastor traiga puro traje Roberts. Y que el pastor traiga puro gran émico en los pies, etcétera, etcétera. Porque es el siervo del Señor. Pero cuando hay verdaderos líderes que solamente se enajenan y solamente se expresan y solamente desean con todo su corazón el poder predicar el evangelio de verdad y sin ninguna otra motivación más que ustedes crezcan, la iglesia debe de amar a sus pastores y reconocerlos. El poder decir, este pastor jamás me ha puesto una carga en mi vida. Por eso siempre nosotros cuando predicamos y les decimos vamos a levantar ofrendas, lo decimos como es bíblico, dalo de corazón, nunca por imposición, nunca por pactar, porque la Biblia dejó los pactos en el Antiguo Testamento, amados hermanos. La persona que pacta y no cumple se vuelve una maldición para la vida. ¿Por qué muchos dicen, hijo, le estoy atravesando un problemón en mi economía? ¿Por qué? Acuérdate, quizás pactaste con algún lobo rapaz. Pactaste y no cumpliste. Y al no cumplir, la Biblia dice que cae una maldición sobre las vidas. Por eso los pastores no tenemos el derecho de estar pactando con las personas. Las personas dan porque nace ¿en dónde? Porque ve que el lugar es un lugar de buena tierra. Y lo que Dios ha provisto, dice el apóstol Pablo, en la medida en que tú hayas sido bendecido, nunca más de lo que no puedas dar. Si ganas 1,000 pesos, ¿cómo vas a dar 2,000 pesos de ofrenda? Es imposible. Si ganas 1,000,000 de pesos, ¿cómo vas a dar 2 pesos de ofrenda? ¿Sí me explico? Es conforme tú hayas sido bendecido y conforme tú hayas sido prosperado que Dios motiva tu corazón para poder dar a la obra de Dios, pero nunca por imposición. Y cuando ustedes asistan a una iglesia, amados hermanos, porque los invitó su amiga, su comadre, etcétera, etcétera, y les traten de sacar el dinero, salgan corriendo de esa iglesia, porque esas no son iglesias. Esos son lugares llenos de lobos rapaces, amados santos de Dios, porque lo que se da con el corazón, se da de gratitud. La iglesia reconoce el buen trabajo de sus pastores y por eso los honra y los tiene en mucha estima. Me siguen, me dicen amén. Solamente no los invites a comer tacos de pastor porque eso es canibalismo. Último punto de obediencia, tenemos que obedecer a las autoridades y a las leyes del país. Esto es algo que no a muchos nos gusta. Romanos 13 del 1 al 5. A las autoridades y leyes del país. Romanos 13 del 1 al 5. Cuando lleguemos a este punto en Romanos, hijo, es que todos los capítulos de Romanos están tremendos. Romanos 13 del 1 al 5. ¿Cuánto hemos aprendido en el capítulo 1 solamente los que vienen el jueves? Para eso están ahí las prédicas grabadas, no se preocupen. Romanos 13 del 1 al 5, ¿lo tienen? Me dicen amén. Sométase. ¿Qué es la palabra someterse? Estar bajo la autoridad de un poder soberano.
sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? ¿De la mafia del poder? ¿De quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Las que hay, ¿por quién han sido establecidas? Sea cual sea el poder que haya llegado en cualquier país, todo está trabajando bajo un poder de parte de ¿quién? Un poder, amados santos, de Dios, de un Dios perfecto y soberano que hace las cosas como a Él mejor le placen para beneficio del creyente. Porque todas las cosas nos ayudan ¿para qué? Incluso las que están alrededor de la política, amados santos de Dios. Qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque el cristiano debe de entender que en el espíritu de obediencia y de sumisión, incluso en las autoridades, hay bendición para el creyente. ¿Cuándo afecta, amados santos de Dios, que un país esté pasando por recesión económica? ¿Cuándo afecta que un país esté pasando por problemas políticos? ¿Cuándo afecta al creyente cuando el creyente deja de vivir en obediencia para con Dios? Porque muchas veces, amados hermanos, los líderes políticos que Dios coloca, que son malos líderes políticos, los coloca muchas veces, escucha esto es tremendo, los coloca para poder traer juicio a un país que se ha apartado de Dios. Y no para que el cristiano esté en contra de esta decisión de un Dios soberano. ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en Babilonia, cuando Dios permite el exilio de Israel a manos del rey Nabucodonosor. ¿Qué imperio fue este? El imperio babilónico. Y Dios permitió que este imperio sobajara al pueblo de Israel a causa de que Israel había vivido ¿en qué? En desobediencia. Pero los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hombres que amaban a Dios, ¿qué cargos ocuparon dentro de Babilonia? Daniel, ¿qué cargo ocupó? Uno de los cargos más importantes dentro del gobierno de Babilonia. Era un gobierno corrupto, era un gobierno que había esclavizado al pueblo de Israel, pero no vimos a Israel haciendo meetings, ¿verdad? Ahí en Reforma, caminando y diciendo fuera Nabucodonosor, no lo queremos, etcétera, etcétera, sino que los cristianos que hicieron se sometieron a este gobierno y Dios los bendijo. Tenemos que entender entonces que el cristiano debe de estar sometido ¿a qué? A las leyes y a las autoridades, porque cuando nos sometemos a ellas, nos sometemos realmente ¿a quién? A Dios. El sometimiento a todas las autoridades es la mejor forma de Dios romper nuestro espíritu de rebelión. Una observación final para terminar ya con este tema. La desobediencia cuestiona la sabiduría de Dios, su soberanía, su fidelidad, su gracia y su misericordia. Si yo desobedezco y digo no, es que no me agrada lo que Dios hizo, estoy poniendo en tela de juicio la sabiduría de Dios, estoy poniendo en tela de juicio su soberanía, estoy poniendo en tela de juicio su fidelidad, su gracia y su misericordia. Cuando yo desobedezco, estoy haciendo a un lado el plan de Dios. Y estoy dudando de que Dios sea este Dios perfecto en el cual yo he creído. No importando lo difícil, lo duro, lo triste que se vea a nuestro alrededor, las circunstancias o las decisiones, sabemos que Dios es un Dios soberano que hace lo que Él quiere y lo hace de la mejor manera. Me siguen, me dicen amén. Pues esto es la vida de obediencia a grandes rasgos en el discípulo. Y vamos a pasar rápidamente a nuestro segundo tema. Tenemos algo de tiempo todavía. Y este tema que vamos a desarrollar quizás en 2 clases se va a llamar el discípulo y su santidad. El discípulo y su santidad. Creo que ya el discípulo que está aquí en la iglesia ya va a obedecer, ¿verdad? Ahora el discípulo tiene que aprender a vivir en santidad. Santidad, amados santos de Dios. Punto número 1, es importante que el discípulo entienda desde el principio de su caminar en Cristo lo que implican los conceptos de santidad y proceso de santificación. Son 2 principios que a veces no entendemos y decimos, bueno, ¿qué es ser santo? Santo, ¿verdad? Es traer una veladora ahí prendida. Santo es traer una aureola en tu cabeza. Santo es traer una máscara y meterte al ring. Bueno, ¿qué significa ser santo? Tenemos que aprender el término santidad y entender qué es el proceso de santificación. Así que número 1, apunta en tu libreta, santidad es la cualidad de ser santo. Oh, vaya, qué iluminación. Santidad es la cualidad de ser santo.
Pero en hebreo hay una palabra para santidad que es la palabra kadosh. Apúntalo, se escribe Q, ¿de qué eso? Q, A, D, O, S. Kadosh. Y esta palabra kadosh en el hebreo se refiere para diferenciar a Dios de la creación. Diferencia a Dios de la creación. De ahí viene el significado de ser apartado para Dios. Es una diferencia entre Dios y su creación. Uno de los nombres en el Antiguo Testamento era Jehová Kadosh, Jehová Santo, Jehová apartado. Entonces, en su más sentido esencial, la palabra Kadosh o santidad significa ser apartado. Cuando decimos que somos santos, no estamos diciendo que no pecamos, que no nos equivocamos, que no rompemos ni un plato. Decimos que estamos siendo apartados ¿de qué? Del pecado, no de Dios. De Dios tenemos que estar más cercas. Apartados del pecado. Oseas 11:9 rápidamente para ver esto. Oseas 11:9. Dicen que Oseas es el libro más fresa. Oseas 11:9. Así es. Oseas 11:9 lo tienen, me dicen amén. Está adelante de Ezequiel, híjole, me deja igual, dice la hermana. Y atrás de Habacuc y de Amós. Son profetas menores, pues tan difíciles de encontrar. Oseas 11:9. Si no lo encuentran, aquí delante está, miren, rápidamente y lo apuntamos. Oseas 11:9 dice de esta manera: no ejecutaré el ardor de qué, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Algo precioso que estamos estudiando en el libro de los Romanos es el carácter de ira y de juicio de nuestro Dios. Algo que no se ha predicado en la iglesia es que tenemos un Dios airado en contra del pecado. Y hemos analizado que una de las palabras para poder hablar acerca de la ira de Dios, la palabra en el original hebreo se refiere a una persona que echa espuma por la boca. A esto se refiere la palabra airado en el Antiguo Testamento. Es una persona que está completamente rabioso en un sentido, pero en el sentido, amados santos de Dios, de que Dios no puede ni siquiera permitir tolerar el pecado. Dios está airado entonces ¿en qué? ¿En contra de quién? Muchos han dicho, ¿verdad? Dios está airado en contra del pecado, pero no del pecador. Y de ahí viene una frase que dice: Dios ama al pecador, pero odia. Pues no es cierto. La Biblia no dice esto. La Biblia dice que Dios odia al pecador y odia al pecado. Porque el pecador está siendo esclavo del pecado y Dios no puede amar a un pecador, amados santos de Dios, porque Él está airado en contra del pecado. Esto comienza a chocar entonces con la doctrina que nos han enseñado, que Dios es un Dios de amor, que Dios es peace and love, que con Dios todo se vale, que con Dios no hay problema, ¿verdad? Si quiero hoy voy, si quiero hoy no voy, si quiero hoy me porto bien, si quiero mañana me voy con mi amante, si quiero hoy hago, si quiero mañana no hago. Dios dice: cuidado, porque soy un Dios de amor, pero también soy fuego consumidor. Acuérdate, amados hermanos, muchos dicen: ¿por qué Dios permitió que Dios matara a los cananitas? Miles, fue el genocidio más grande, amados santos de Dios, en el Antiguo Testamento. Ríos de sangre corrían. ¿Por qué? Porque Dios no permite el pecado. Porque Dios es un Dios santo que nos ha dado recursos gratuitos en su gracia para vivir en santidad. Pero cuando una persona desecha estos regalos de parte de Dios, lo único que Dios puede hacer es desechar el pecado. Dios está airado. Dios es un Dios que está trayendo juicio y que traerá juicio, amados santos de Dios, como jamás lo hemos visto, amados santos de Dios. Dice la Organización para el Estudio de la Paz, ubicada en Suecia, Estocolmo, dice que de todos los anales de la historia, aproximadamente de 8,000 a 6,000 años, no que la tierra fue formada en 6,000 años, porque esto es un error dentro del cristianismo, que dicen que la Biblia fue creada en 6,000 años. La tierra tiene millones y millones de años de haber sido creada, pero la historia del ser humano comienza aproximadamente hace 8,000
años, ¿verdad? Con los sumerios, y de ahí que empezamos a ver todas las demás culturas. Desde los anales, desde los sumerios hasta nuestros tiempos, el estudio de la paz dice que ciertamente solamente hemos vivido 25 años de paz en estos más de 8,000 años de historia del ser humano. 25 años de paz en más de 8,000 años de historia. Por eso, ¿verdad? Todo el tiempo dentro de todo el mundo hemos visto que un golpe de Estado, que Venezuela, que México, que Estados Unidos, que Francia, que por todos lados vemos guerras, por todos lados vemos problemas, etcétera, etcétera. Pero escucha, nunca, jamás como en el siglo XX y en el siglo XXI. Jamás habíamos visto tanta violencia unida como en el siglo XX y en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo con ateos o con agnósticos y dicen, bueno, pero es que siempre ha habido guerras, porque la Biblia dice, y oirás de guerras y de rumores de guerras, y se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo, etcétera, etcétera. Conocen la profecía. La gente dice, pero si siempre ha habido guerras, sí, 25 años de paz solamente, pero nunca, jamás se había visto tanta violencia como en el siglo XX y el siglo XXI, que solamente en el siglo XX tuvimos 2 guerras mundiales. Y brincamos, ¿verdad?, del burro al motor de gasolina. Y brincamos del motor de gasolina con la primera tentativa de volar con los hermanos Wright en un avión, y todo en menos de un siglo. La ciencia aumentó de una manera desproporcional, amados santos de Dios. Solamente en el siglo XXI se hicieron los descubrimientos más grandes acerca de la química, de la física y de la genética. En el 2000 comienza el programa de genética con el doctor Creed acerca del genoma humano. Cosas que jamás habíamos entendido y comprendido, en este siglo se comenzaron a ver. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que se levantaría nación contra nación. Sí, era un pueblo, ¿verdad?, por ahí contra otro pueblo, los bárbaros contra no sé quién. Pero hoy en día 2 guerras mundiales, nación contra nación, tal cual como la Biblia lo ha dicho, porque Dios es un Dios que está airado y que ha formado un plan en el cual, amados santos de Dios, este mundo va a recibir la repercusión de su pecado. La palabra de Dios se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Y vemos plagas, y vemos que el ébola se levanta, y vemos que hay una explotación enorme del SIDA, de proliferación de enfermedades de transmisión sexual, como jamás lo hemos visto. Sí, a mediados, ¿verdad?, vimos por ahí la peste negra, y vimos por ahí un brote de tuberculosis, y vimos por ahí un brote de viruela, etcétera, etcétera. Pero jamás habíamos visto enfermedades genéticas y enfermedades de formación viral, etcétera, etcétera, tan potentes como en el siglo XXI. Qué increíble, amados santos de Dios, cómo Dios dice que se levantarían plagas en este mundo y cómo la gente está recibiendo la retribución de su pecado. Porque Dios es un Dios que ama, pero que tiene que traer juicio en contra del pecado. Y esto es lo que no se predica en las iglesias. Porque yo soy Dios, dice aquí en Oseas 11:9, ¿estamos ahí? No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Él está apartado del pecado. El significado secundario de santidad, o de la palabra santo, es el de ser puro, apúntalo. Un segundo significado es el de ser puro. Entonces, cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Dios es apartado de todo lo que es mundano, profano y pecaminoso. Es apartado de todo lo que es mundano, profano y pecaminoso. Eso es la santidad, ser apartado. Y Dios es apartado de todo lo que es profano y pecaminoso. Ahora, ¿qué es la santificación posicional en la teología? Apúntalo así. Santificación posicional. Oye, voy rapidísimo. Posicional. Es que así hablaran los maestros de la prepa y de la universidad. Un rayadero en el pizarrón que al final ni entendíamos nada, ¿verdad? Santificación posicional, ¿lo tenemos? Escucha, es la posición. Es la posición que ocupamos cuando Dios nos salva.
En Romanos vimos la doctrina de la justificación rápidamente. A ver, alguien de los que viene los jueves que levante la mano y que me resuma rápidamente la doctrina de la justificación. No, esa es la doctrina de la gracia. Es importante que lo estudiemos y que lo repasen porque son preguntas de examen. La justificación. Son las bases de nuestra fe. La justificación. Está la regeneración, la santificación, la justificación, la glorificación, etcétera, etcétera. ¿Qué es todo eso? Bueno, ya llevamos 2 estudiándola los jueves. La justificación, escucha, se los puse en un ejemplo bien sencillo. Sencillo. Cuando les hablaba acerca de la deuda de Coppel. ¿Sí? No, escucha, la justificación viene por gracia, pero la justificación, ¿qué es? La justificación, lo vamos a ver rápidamente, pero esto ya lo vimos como en 5 semanas en los jueves. La justificación es, yo debo 50,000 en Coppel, porque me gusta gastar en Coppel, ¿verdad? Voy a Coppel y me divierto porque qué fácil es estrenar en Coppel. Y estoy en Coppel y compro zapatos y compro una pantalla, etcétera, etcétera, y cuando veo la cuenta, 50,000 pesos, híjole. Gano 600 a la semana, ¿cómo voy a pagar 50,000 pesos? Y en un mes, Dios mío. Bueno, estás todo temeroso, ¿verdad? Porque ya va a venir jurídico por ti, y porque te vas a ir a la cárcel si no pagas, y porque se van a meter y van a confiscar tus bienes, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a hacer? Bueno, viene una persona y toca tu puerta y te dice, buenas tardes, mi nombre es tal, yo sé que no me conoces, ni yo te conozco a ti, pero ciertamente sé que debes en Coppel 50,000 pesos, los cuales no te preocupes, ya los pagué. ¿Tú qué haces? Le cierras la puerta y le dices, le dices, oye, gracias, no inventes, ¿cómo que pagaste mi deuda si ni me conoces? Pero si yo la debía, no te preocupes, ya pagué la deuda. Ok, entonces esa deuda es quitada, es imputada. ¿Por qué? Porque una persona pagó en tu lugar lo que tú debías. La justificación es algo parecido. Tú debías una gran deuda por tu pecado. Esa deuda no se podía pagar con tus buenas obras. Ya analizamos también las buenas obras. Que por muy bien que hagas, que por mucho que le hayas dado al Teletón, que por mucho que le des de comer a los niños de la calle, etcétera, etcétera, la Biblia dice que tus mejores obras son como trapos de inmundicia. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo, ni tocar puertas con tu sombrilla, ni no tomar café, ni irte a Chalma de rodillas. No hay nada que el hombre pueda hacer para poder ser salvo. Lo único que puede darnos la salvación es ser justificados. ¿Cómo me justifico? Cuando tú vas a la escuela y dices, mire, ayer no vine, pero traigo mi justificante. ¿Cuál es? Es una receta médica. Eso te justifica delante de los maestros. Tú fallaste, no viniste un día, pero no te pasa nada porque fuiste justificado. ¿Por qué? Por el comprobante médico. Tú estás delante de Dios y eres culpable. Y Dios te dice, ¿verdad que eres un adúltero? Sí, Señor. ¿Verdad que eres un blasfemo? Sí, Señor. ¿Verdad que eres un idólatra? Sí, Señor, lo soy, pero tuve fe en el sacrificio de Cristo en la cruz y por esa fe he comenzado a vivir los mandamientos que Cristo me ha dado en su palabra y mi santidad no me puede salvar, pero sí la santidad de Cristo, que es mi justificante delante del Padre para poder yo ser llamado santo. Aunque en la teoría, aunque en la práctica todavía no lo soy. Soy santo en la teoría, en la práctica seguimos fallando, pero ya he sido justificado delante de Dios gracias a que Cristo murió en la cruz por mí y fue gratuito. Él pagó el precio como un regalo. Qué locura más grande poder decir yo no quiero ese regalo. Les ponía otro ejemplo, ¿verdad? Que alguien viniera con una maleta con 2 millones de pesos y la pusiera delante de ti y te dijera, mira, quién sabe quién eres, pero te doy esta maleta. 2 millones de pesos, no vas a pagar impuestos ni nada, todo es tuyo. Tú le dirías, ay no, gracias, déjame pensarlo. ¿Así le dirías? Aguántame tantito, es que todavía no estoy preparado para gastar tanto. No sé para qué todavía sirve todo eso. Mejor aguántame, déjame vivir 2 semanas más con mi salario mínimo, déjame pagar mis deudas en FAMSA y todo eso, y ya después acepto esos 2 millones de pesos. ¿Así le dices? Hay que estar loquitos para decir que no. Bueno, la salvación a través del regalo de la crucifixión de Cristo es el premio
más grande que puede haber, y hoy miles siguen diciendo, aguántame tantito, déjame seguir con mi salario mínimo, déjame seguir con mis problemas, con mi pecado, y después veo si me interesa ser cristiano. La palabra de Dios nos dice que es un regalo. ¿Y qué persona desecha un regalo? Nadie. Por eso cuando hablaba una vez con un joven ateo, me decía, bueno, ¿yo qué culpa tengo entonces de que Adán y Eva hayan pecado? Ellos pecaron, no yo. ¿Por qué tengo que estar yo bajo el pecado de Adán y Eva? No se me hace justo. Yo le digo, exactamente, no es justo. Pero como Dios tenemos un Dios justo, gracias a Dios, este Dios justo mandó a su Hijo a morir en la cruz para hacer justo el trueque. Y porque tú no merecías morir a causa de tu pecado, Él te entrega la salvación gratuitamente. ¿Tú crees que es justo que una persona pague por ti? En lugar de que tú pagues tu deuda, una persona lo pague por ti. No, pues no es justo. Pues por supuesto, Dios vivió la injusticia más grande para que hoy tú puedas ser salvo. Dime si queremos hablar de justicia. Él pagó gratuitamente en la cruz aquello que nos había sido imputado de una manera generacional a causa de Adán y Eva. Ya no hay más, ¿cómo le podemos decir? Excusas para las personas, porque Dios nos ofrece la salvación gratuitamente. Solamente tenemos que venir, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, quizás no te entiendo muy bien todavía, pero confieso que tú eres Dios, que tú moriste en la cruz, y yo sé que poco a poco me vas a ir dando la iluminación para comprender tu palabra, pero yo creo en tu sacrificio. En ese momento tus pecados son quitados y la santidad de Cristo te es imputada. Esto se llama en la teología la doble imputación. Tu santidad no podía servir, es la santidad de Cristo puesta en tu vida la que te hace santo. Esa es la santificación posicional y la doble imputación en la teología. ¿Me siguen? Me dicen amén. Y hay otra que se llama el proceso de santificación. Esta es una doctrina preciosa que vamos a estudiar en Romanos, que rápidamente la vamos a ver ahorita. El proceso de santificación o la doctrina de la santificación. El proceso de santificación es la transformación del creyente es la transformación que el creyente comienza a experimentar a partir de su conversión, y termina en su muerte. Se los digo otra vez, es la posición que pasamos a ocupar el día de nuestra conversión y termina con la muerte. ¿Quién lleva a cabo este proceso? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la Biblia. ¿Quién lleva este proceso? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la Biblia. Con esto vamos sentando la base y vamos terminando. Entonces el proceso de santificación es: hoy yo comencé a creer en Cristo Jesús. Todavía soy un borracho, fornicario, jugador, etcétera, etcétera. Me dicen Juan Camaney, masco chicle, bailo tango, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Tengo errores y soy gritón, soy peleonero, etcétera, etcétera. Pero he creído que Jesús es el Hijo de Dios. Ok, hoy lo comencé a creer. Dice la Biblia que en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia? Que tengo el deseo de estudiar la palabra de Dios. Y cuando yo comienzo a estudiar la Biblia y comienzo a meditar en lo que la Biblia me dice, el Espíritu Santo, que dice la Biblia que es nuestro maestro, Él comienza, o sea, yo estoy enseñando ahorita, pero si no fuera por el Espíritu Santo en tu vida, tú no podrías comprender lo que te estoy diciendo. Quedaría como Ernesto de la Peña, que él conocía la Biblia en griego y en hebreo,
y que tuvo grandes debates con el pastor Armando Alducin y que nunca profesó ser cristiano y que murió siendo ateo, aún conociendo la Biblia. ¿Por qué? Porque no había reconocido verdaderamente que Jesús era el Hijo de Dios y que Él había muerto por nuestros pecados. Pero la persona que lo cree con fe, el Espíritu Santo comienza a abrirle el entendimiento y dices, oye, pero si ya había leído este pasaje alguna vez, como me pasó a mí con San Juan 14:6, y ahora que lo vuelvo a leer, lo entiendo de otra manera, y lo vuelvo a leer y lo entiendo de otra manera, y cada día el Espíritu Santo abre mi entendimiento, y ese entendimiento hace que comience a dejar a doña Chonita, que era mi amante, y comience a dejar a don Panchito, que era mi amante, y comienzo a hacer a un lado, ¿verdad?, la bebida que no me beneficiaba, y comienzo a hacer a un lado el cigarro, y comienzo a hacer a un lado todo lo que me perjudicaba, porque día tras día voy entendiendo la palabra de Dios y soy cada día más santo, soy cada día más apartado. ¿Se acuerdan de la esencia de la palabra apartado? Perdón, santo, es apartado del pecado. Cada día me aparto más del pecado. Cada día soy diferente a lo que era antes. ¿Cuál es la evidencia de que una persona ha sido renacida verdaderamente, ha nacido de nuevo? De que lleva 20 años y ha cambiado radicalmente en esos 20 años. Pero yo veo cristianos de 20 años que siguen siendo igual de secotes con su esposa, que siguen siendo igual de avaros, que siguen siendo igual de chismosos, que siguen siendo igual de mentirosos. Yo les digo, ¿cuál cambio? Nada más te brincaste del catolicismo al cristianismo, pero no hubo ningún cambio. No has sido santificado, no has nacido de nuevo. Vives 20 años dentro de tu religión cristiana, pero nunca has nacido de nuevo, porque la persona que ha nacido de nuevo y que ha sido santificada cada día ama más a su esposa. Cada día ama más a su esposo. Cada día cumple los mandamientos. ¿Sí nos seguimos equivocando? Por supuesto que sí. Ahora esta es la doctrina del pecado. Híjole, es mucho lo que tenemos que abordar. Lo vamos a ver detenidamente también ahí en Romanos, la doctrina del pecado. Yo sigo pecando porque estoy dentro de un cuerpo de corrupción. Este cuerpo me orilla a pecar. Este cuerpo le gustan los tacos de nana. A este cuerpo, ¿verdad?, cuando ve a una mujer quiere relinchar como caballo. Este cuerpo cuando ve a un hombre, ¿verdad?, quiere relinchar como yegua, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es mi carne. Mi carne estaba sobre mi espíritu y mi espíritu no podía gobernar mi carne, pero cuando el Espíritu Santo se amalgama con mi espíritu, recordemos que nuestro cuerpo está formado de 3 posiciones, dice la Biblia: cuerpo, alma y espíritu, el roaj y la otra palabra que no me acuerdo, el nepesh en el Antiguo Testamento, el alma y el espíritu, que son cosas totalmente diferentes. Dice que mi espíritu ahora se amalgama con el Espíritu de Dios y mi espíritu comienza a gobernar mi carne. Ya mi carne no gobierna mi espíritu. Ya mi carne, aunque diga vámonos al cine el domingo, ya mi espíritu dice cálmate, ¿a dónde vas? Y me jala de los pelos y me jala a la iglesia y me dice estás mal, Isaí, tienes que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque mi espíritu se ha amalgamado con el Espíritu de Dios y ahora yo comienzo a ser santificado. En la semana, ¿verdad?, podré ir en el tráfico y de repente se me atraviesa uno y sale el Isaí y le dice a ver, hijo de qué, y de repente digo ay, pero si soy pastor, espérate. ¿Por qué? Porque mi carne a veces llega a salir, pero en ese momento me paro en un Oxxo, me meto a una bodega horrera, me meto a los baños y le digo Señor, perdóname por haber exacerbado mi carne, yo no quiero seguir de esta manera. En ese momento Dios dice, ok, te arrepientes, te lavo, te limpio y vuelves a ser santo por mí y no por ti. ¿Sí me siguen? Esto es precioso, amados hermanos, porque esto quita el peso de las personas. Porque cuando decían es que me he visto con falda larga, me pongo velo y aún así sigo fallando, espérate, eso no te hace más santo, eso te hace más cubierto y te da menos frío, pero no más santo. La santidad viene desde dentro hacia afuera y no es por ti, es por Cristo y la obra del Espíritu Santo dentro de ti. Oye, ¿a poco ya eres el santito, el aleluya? Ay, sí, ¿a poco sí? ¿A poco sí ya estás en un pedestal y ya nos persimamos delante de ti, aleluya? No, espérate, pues sí, todavía me sigo equivocando, sigo fallando, ¿verdad? Pero día tras día trato de ser diferente. ¿A poco ya no tomas? Mira, no te puedo decir que no se me antoja. De repente veo, ¿verdad?, una bien fría, muerta, ¿verdad?, como dice el Gollum. Y digo, híjole, qué sabrosa estaba. Pero si dice la Biblia, no lo hagas para que no sea tropezadero de los débiles. Yo digo, bueno, la Biblia me dice que no lo haga, aunque se me antoje y aunque mi carne diga, tómatela, Isaí,
El Espíritu me dice, no seas tropezadero para los débiles en la fe, no lo hagas, y yo decido no hacerlo por el Espíritu Santo que está dentro de mí. ¿Sí me sigue? Eso es lo que Timoteo, ¿verdad? Le dice Pablo a Timoteo, tendréis poder y dominio. La persona que no puede tener dominio propio, hay serias dudas de que el Espíritu Santo te haya sellado. Así hables en lenguas y así te caigas al suelo. Si no puedes detener tus impulsos, el Espíritu Santo no te ha sellado. Por lo tanto, no eres cristiano, por lo tanto, no has nacido de nuevo. ¿Me siguen? Me dicen amén. Y tú puedes nunca haber hablado en lenguas y nunca caerte, pero aún así tener dominio propio, y el Espíritu Santo dice que te ha sellado y está siendo transformado. Qué tremendo es estudiar verdaderamente la Biblia a profundidad. No nada más darle vueltas, ¿verdad?, a los atavíos, a los aretes, a que la mujer no se debe de maquillar, etcétera, etcétera. Cosas que le traen peso al cristiano. Si una mujer ama a Dios y ha entendido que debe de honrarlo, la mujer por sí misma va a decir, yo no me voy a vestir indecorosamente, sin necesidad de que yo se lo tenga que decir, porque la palabra está cambiando sus corazones. ¿Sí me siguen? Me dicen amén. No tengo que decirle, haz esto y haz aquello, porque no es mi labor, es la labor del Espíritu Santo el de convencer. Así tu esposo, si tu esposo es un pacho, es un mujeriego, ¿verdad? Y llegas, es que el pastor dijo que eres esto y que tienes que cambiar. No, tú ora por tu esposo, ora por tu esposa. Es el Espíritu Santo a través de tu oración el que va a cambiar su corazón. Va a costar, a veces cuesta mucho, a veces cuesta poco. No hay una regla de cómo debe de ser, pero sí hay una verdad. Dios es fiel y Dios cumple. Vamos a ponernos de pie, cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios por este tiempo.